¿Qué tal? ¿Cómo están? Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, Buenas Nuevas. Y quiero dar un saludo a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. El video en vivo en la plataforma Facebook. Gracias a todos los que comparten los enlaces. Desde luego, los que están en el canal de YouTube, gracias también por compartir los enlaces. Recuerda, estamos en el canal de YouTube Calvary Compañerismo Cristiano. Y desde luego, a todos aquellos que nos hacen el favor de estar escuchando en su auto de regreso al trabajo, en camino al trabajo. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Por la siguiente hora queremos pedir al Espíritu Santo que nos acompañe. Le rogamos al Señor que abra nuestros corazones a su verdad, que podamos ver. Bartimeo le dijo al Señor, yo quiero ver, y hoy podemos estar en esa condición de ceguera espiritual y queremos pedirle al Señor que nos permita ver a nuestro enemigo, el pecado, en la justa dimensión que Él lo ve, que podamos estar conscientes de esta tragedia tan terrible que hay en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque está ahí, arraigado a nuestros corazones. Y hemos estado hablando en las ediciones pasadas ampliamente acerca de esto, de el pecado. ¿Qué sucede con el pecado que está arraigado en nuestros corazones? ¿Cuál es la solución? La solución es Jesucristo. La solución es el Hijo de Dios. La solución fue la cruz del Calvario para Él. Recuerda, Él exhibió públicamente a los principados, a las potestades en la cruz del Calvario. Él anuló el acta de decretos que había en nuestra contra. ¿Cuál es el acta de decretos que había en nuestra contra? Todos los pecados que hemos hecho en esta vida, pasados, presentes y futuros. Es por eso que necesitamos con urgencia entender la importancia del pecado, entender que solamente hay una cura para este pecado. Se llama la sangre de Jesucristo, que podamos venir a la sangre del Cordero, que podamos venir y rendir nuestras vidas a Él, que cambiemos de dirección, que si nosotros íbamos en la dirección del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ahora vamos en una dirección totalmente contraria, la dirección de Jesucristo. Y tenemos que recordar, el pecado nos hace morir de tres maneras. La muerte física, ¿verdad? Que es la separación de nuestra alma de nuestro cuerpo. Todos morimos, ¿verdad? Como consecuencia del pecado. La muerte espiritual, todos nacemos con el alma separada de Dios, aún estando vivos. ¿Por qué? Porque en pecado nos concibió nuestra madre. ¿A causa de qué? A causa de la caída de Edén, de Adán y Eva. Fíjate cómo lo describe Efesios 2, capítulo 2, versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Aunque vivos físicamente, estamos muertos espiritualmente antes de conocer a Jesucristo. Aunque estoy vivo espiritualmente, al mismo tiempo estoy muerto. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Mi nacimiento natural me trae a este mundo, pero estoy muerto a causa del pecado. Mi espíritu no tiene vida. No tengo la capacidad de relacionarme con Dios. Esa parte de mí está muerta, está inutilizada. Antes de Cristo estoy completamente viviendo ajeno a la vida de Dios. La muerte eterna a causa de la incredulidad. En esta vida las personas quedan separadas de Dios eternamente e irreversiblemente a causa de su incredulidad. Es por eso que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 11, nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En Apocalipsis 21:8 dice, ¿quiénes no van a estar dentro de esta nueva Jerusalén? ¿Quiénes no van a disfrutar de la presencia de Dios? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, el que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una vez, si es que muere. ¿Por qué? Porque Cristo puede venir. Naces en la carne una vez y mueres física y espiritualmente por la eternidad si tú no haces a Jesucristo
el Señor de tu vida. Así es de que necesitamos entender esto. Ahora, ¿qué y cómo se originó esta maldad llamada pecado? Bueno, pues el libro de Ezequiel, el capítulo 28, del 13 al 15, nos narra que en Edén, en el huerto de Dios, dice, estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. ¿Quién es este querubín precioso? Bueno, el mismo Satanás, quien se corrompió. Fue creado por Dios en perfección, pero él mismo se corrompió. Isaías 14, del 12 al 15, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él no quería estar encima del Altísimo, quería estar al nivel de Dios. Pero sobre todo en las demás criaturas no necesitaba querer estar encima, quería ser superior a Dios, ser en el mismo poder de Dios. Y bueno, pues, ¿quién es este personaje? Satanás. ¿Por qué se rebeló? Por soberbia, por orgullo. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con esta obra de la carne llamada soberbia. Vamos a un corte y ya regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos viendo cómo fue que Satanás cayó, cómo Dios lo había creado, un querubín perfecto, un querubín que se paseaba, ¿verdad? Que tenía una vestidura impresionante, pero se halló en él este pecado tan grande que es la soberbia. Y dirás, ¿soberbio yo? ¿Cómo? No, yo no soy orgulloso. Bueno, piensa cuán centrado en ti mismo estás, cuánto se trata de ti la vida. ¿Cuántas personas te ofenden, te hacen daño? Cuando todo es me dijo, y tú eres ofendido en todos los sentidos, es porque estás centrado en ti mismo y tienes una soberbia muy grande. Tú quieres reconocimiento, tú quieres ser el centro de la atención de la familia, de tus hijos, de tu esposo. Quizás quieres ser el centro de la atención de la iglesia de Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado con esta delgada línea. ¿Por qué? Porque todos debemos de saber que en algún punto de nuestras vidas esta obra de la carne llamada orgullo contamina a muchos. ¿Por qué? Porque el orgullo es lo contrario a lo que Jesús habló de humildad, ¿verdad? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando necesitamos que necesitamos reconocimiento, yo necesito que reconozcan lo que yo hago, yo necesito que me agradezcan todo lo que yo hago, yo necesito pleitesías. Bueno, cada vez me pongo como el centro del universo, estoy realmente manifestando mi deseo de ser como Dios, el cual es un mal adquirido desde la caída del ser humano. Satanás, recuerda, nos odia porque llevamos la imagen de Dios. Los ángeles pues no tienen la imagen de Dios porque son hechos a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que se llama Dios es odiado por Satanás y él lo escupe, lo aborrece, por eso nos aborrece y es por eso que te incita a que tú seas el centro, a que tú quieras la pleitesía, a que tú te sientas superior, a que todos reconozcan lo que tú haces, a que todos reconozcan tus talentos, tus dones. Y esto no es así. Satanás, recuerda, siempre va a estarnos incitando a querer reconocimiento, querer ser orgullosos, querer ser mejores que los demás. Entonces, Satanás siempre dice, ¿por qué si son ellos polvo, cargan la imagen de Dios y yo no? Nos odia. ¿Por qué? Porque tiene envidia. Recuerda, el orgullo
tiene esta característica. La siguiente fase del orgullo es envidia, querer más. Él quiere borrar la imagen de Dios en ti, en mí, nos invita a pecar todo el tiempo, te ataca y quiere impedir que la mayor cantidad de gente sea glorificada. Por lo mismo, porque le da envidia y aborrece a Dios. Y parte de eso es su soberbia que lo hizo rebelarse en contra de Dios. Él quiere seguidores a Él, que le den pleitesía a Él. Y va a llegar un momento, ¿verdad?, después del rapto, que Dios va a quitar todo para que así suceda y para que todos los que son orgullosos, los que se rebelan en contra de Dios, al final tengan lo que tanto quiere. Y este hombre va a ser este hombre de maldad que los va a subyugar, que va a tener se va a querer sentar en el trono de Dios y va a pedir pleitesía y va a pedir adoración a sí mismo. El Señor tiene planes increíbles para ti, pero Satanás también tiene planes espantosos para ti y para mí. Entonces, cada vez que nosotros estamos en este orgullo de pensar que somos el centro, de pensar que todos tienen que reconocer quién soy, en mi casa todos tienen que agradecerme, en el matrimonio mi esposo tiene que vivir para reconocer todo lo que yo hago, mis hijos tienen que reconocer mi sufrimiento, mi abnegación por ellos, tienen que reconocer cuánto les amo. Todas esas cosas te llevan al orgullo. Y bueno, pues vamos a ver ahora el primer pecado, la razón por qué somos pecadores. ¿Te acuerdas? Tenemos que repasarlo una y otra vez. Vámonos hasta el jardín del Edén. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tenían un huerto impresionante que Dios creó, o sea, no fueron puestos solo en la creación, sino que Dios creó un lugar de deleite, un lugar en donde la presencia de Dios estaba con ellos, donde caminaban con ellos, y justamente de un solo árbol no podían comer. ¿Y qué crees? De ese árbol es el que quisieran. Tú dirás a un niño, de esto no puedes, aunque tenga toda una fábrica de chocolates y dulces, va a querer ese que se dijo, de este no puedes comer. Viene la serpiente, engaña a Eva y Adán estaba ahí. Ella usó toda su influencia para darle de comer de este fruto también a su marido. Y ya hablamos de cómo la mujer le añade, ¿verdad?, a lo que Dios ha dicho. La serpiente dice, bueno, con que Dios ha dicho, le hace ver el fruto, lo hace codiciarlo, la hace decir, sí, lo quiero. ¿Por qué? Porque quiere ella ser mejor que Dios, tiene una mejor idea. ¿Y qué significa pecar? Rechazar la verdad de Dios. Finalmente Eva y Adán rechazan la verdad de Dios, quieren redefinir, ¿verdad?, su propia historia, quisieron creer la mentira de Satanás en lugar de la verdad de Dios, se pusieron en el lugar de Dios, siendo los autores de su propia identidad y de su futuro. ¿Y qué fue lo que escogieron? Muerte, la muerte eterna. Ella creyó la mentira antes que la verdad. Adán, influido por ella, pero finalmente también haciendo una decisión deliberada, decide desobedecer. La desobediencia de nuestros únicos ancestros afectó toda la humanidad, la genética, espiritualmente, todos venimos del primer Adán, de manera que cada persona que nace como descendiente del primer Adán, nace en pecado. Por el pecado de Adán, la sociedad, la creación, todo el universo creado fue maldecido a causa de su pecado. Todo lo malo que podemos ver es parte de esta maldición, que es consecuencias de la desobediencia por darle la espalda a Dios. No es lo que Dios desea para ti, no es lo que Dios desea para mí, pero tenemos que tomar una decisión. Recuerda, trabajo duro, afán, ansiedad, cansancio,
Muerte, vacío, nacer, reproducirte, sobrevivir, agonizar, morir, es algo a lo que llamamos falta de propósito. ¿Por qué? Porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Él, en el momento de la caída del hombre, inmediatamente prometió un Salvador. Entonces, todo lo que podemos ver en este mundo trae dolor, trae angustia, trae violencia. Si crees en los procesos evolutivos, lo único que vas a ver es esto: dolor, angustia, muerte. Producto de la maldición por la desobediencia de Adán y Eva y por haberle dado la espalda a Dios, seguir su pecado. Finalmente, un hombre creado para la eternidad se convierte en un mortal por la misericordia de Dios, ¿verdad? No muere inmediatamente, pero sí cambia y fue susceptible a los sufrimientos, a la desgracia, a la enfermedad, a penas eternas y a la pena eterna de la separación de Dios por la eternidad. Es por eso que necesitábamos un nuevo Adán, el último Adán, Jesucristo. Jesucristo. Romanos 5 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. ¿Tú piensas que eres una buena persona? No. No somos buenos. No hay bueno ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que necesitamos urgentemente al Salvador. Ahora, aún como creyentes, si tú dices: bueno, yo ya hice a Jesucristo el Señor de mi vida, ¿seguiré pecando? Sí, esa es la realidad. Así de horrible y de poderoso es el pecado. Y hay una falsa enseñanza que enseña que una vez que estamos en Cristo ya no somos pecadores, porque dice: somos nuevas criaturas. Pero la Biblia nos enseña que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. De manera que aunque seamos nuevas criaturas y mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, seguiremos pecando. Una persona madura en la fe no es menos pecadora que aquel que acaba de nacer de nuevo. Todos somos igual de viles, todos somos pecadores. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues necesitamos caminar más con Dios, necesitamos conocerlo más, necesitamos madurar ¿en qué? En romper esa relación que tenemos con el pecado, cambios de dirección. Si yo soy adicto a mentir, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que cambiar de dirección. El que miente, no mienta más. El que roba, no robe más. Tenemos que ser conformados a la imagen de Jesucristo. Tenemos que menguar para que Él crezca. ¿Menguar a qué? Al pecado. Vamos a un corte, ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de lo real que es el pecado en un creyente, aún que haya venido a Jesucristo, aún que haya rendido su vida. Esta naturaleza pecaminosa va a estar todo el tiempo queriendo demandar sus derechos. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, en la medida que conocemos a Cristo, en la medida que aprendo, ¿verdad?, que esta es mi lucha, que mis problemas tienen esa raíz llamada pecado, que tengo relaciones interpersonales que también pueden estar en conflictos y rotas, bueno, pues es a causa del pecado. Hay depresión, hay angustia. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Qué? Si no trato con la raíz, voy a seguir siempre igual, ¿verdad? ¿Cómo? Como aquellas gallinas que están descabezadas y corren, ¿verdad? O como un perrito que no se alcanza la cola. Debo de entender que delante de Dios, sí, somos pecadores. Hay inmundicia en nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que nuestra mejor justicia es como trapo inmundo. Nuestras mejores obras son esos. Y debemos de entender que somos como este vagabundo maloliente del cual te alejas porque es insoportable el olor. Así olemos delante de Dios. Y aún así Él nos recibe. Aún antes de limpiarnos nos abraza porque Él fue el que vino a este mundo, se hizo como nosotros, pero sin pecado. Es por eso que dice la carta a los Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se identifique con nosotros, porque Él vivió aquí, pero sin pecado.
anduvo entre nosotros, descendió para tomarnos de la mano, descendió para levantarnos. La cura del pecado, bueno, estando de acuerdo en lo terrible que es Él y sus consecuencias, bueno, pues tenemos que entender que la única cura para el pecado, solamente un hombre puede darnos, el último Adán. El último Adán, un ser humano como nosotros, podría darnos sanidad, quizás un doctor, ¿verdad? Quizás podría darnos un paliativo o algo así, pero no, Jesucristo vino y lo hizo de una manera diferente. Vamos a ver, Isaías 52 del 13, ¿verdad? Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Todas estas detalles en el libro de Isaías. Cristo pagó el precio de nuestra libertad, recibió el castigo por lo que tú y yo merecíamos. Todo lo que está escrito aquí lo merecíamos, pero nuestro gran Dios mandó a Jesucristo en tu lugar. Cada vez que lees desfigurado, desechado, menospreciado, quebrantado, desprecio, dolor, enfermedad, todo eso es lo que tú y yo debimos haber cargado y merecemos todo el tiempo. Pero Jesucristo fue condenado en nuestro lugar. Ese fue el precio que pagó Cristo por lo terrible de nuestro pecado, con tal de que tú y yo no lo sufriéramos. Y alcanzó para nosotros sanidad, perdón, libertad, esperanza, todo lo que estaba perdido por causa del pecado. Esa es una conclusión magnífica. El libro de Isaías nos da este detalle, este relato despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, todas esas cosas. ¿Cuánto necesitas leer tu Biblia con entendimiento? ¿Cuánto necesitas subrayar por todo lo que Cristo pagó, identificarte? No decir, no, yo no soy tan malo. Todos nacimos. Recuerda lo que David dijo, en pecado me concibió mi madre. Desde la concepción, en pecado. Porque por esta herencia y por esta caída que sucedió en el huerto de Edén. Una vez que tú y yo tuvimos conciencia de pecado, ¿qué fue lo que hicimos? No puedes decir, ay Eva, ¿cómo? ¡Qué tragedia! Tú y yo lo hubiéramos hecho quizás peor. Tú y yo hicimos lo mismo, le dimos la espalda a Dios. Nos fuimos tras nuestro propio camino. Las consecuencias han sido terribles. Quizás separación, divorcio, muerte física. No sé,
una tragedia terrible en tu familia, personas en la cárcel, personas entregadas al crimen organizado, personas hundidas en la depresión, en las drogas, personas que han pensado que su salida es su mejor vida ahora, aquí y ahora, y pagan ese costo, el costo de una eternidad sin Dios, sin saber que lo que les espera es muerte eterna. Muerte eterna. Quizás ese es el grupo de los que están siendo espectadores pensando que no son tan malos, ¿verdad? Que son correctamente, moralmente religiosos, moralmente correctos, que saben todos los conceptos, pero que sus vidas no tienen fruto, que no son capaces de compartir su fe, que no son capaces de tener pasión por Cristo, que al leer este texto de Isaías, su corazón no se constriñe al ver su pecado actual. El pecado es una realidad, lo aceptemos o no, lo queramos entender o no, nos parezca o no, es real en nuestra vida. Somos pecadores, tenemos un corazón que nos engaña, nuestra mente está corrupta, nuestras emociones están corruptas, nuestras motivaciones detrás de cada acción, de cada decisión, de cada palabra están corruptas sin Cristo, sin el sentir de Cristo, cuando no las filtramos a través del fruto del Espíritu. Qué contraste tan grande es que aún con ese mal olor, con esa vileza, somos llamados por Dios. Qué contraste tan grande que con su gran misericordia, con su gran amor, todavía tenga buenas obras preparadas para que anduviéramos en ellas. ¿Por qué? Porque su misericordia, su gracia de amor nos limpia. No porque fuésemos especiales o porque pudiéramos ofrecerle algo, sino porque Él es bueno. Ese es un contraste muy grande. Cuando tú dejas de voltear la cámara hacia tu bondad, hacia ti, hacia ser tú el centro, y cuando te comparas con Jesucristo, todos quedamos descalificados. En medio de las tinieblas, su pureza, su santidad, su perfección brilla y quita la podredumbre, el excremento del alma llamado pecado, el vómito del que estamos llenos, y Él recibe la gloria, porque solo Él nos puede lavar, solo Él puede suplir toda la necesidad dolorosa de nuestro corazón. Él puede limpiar el pecado en tu vida y en la mía. ¿Cómo hacemos esto? Es en una decisión de poder ver y contrastar mi vida, mi realidad, todo lo que yo siento con este Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado, humillado en la cruz del Calvario. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de lo terrible que es el pecado, cómo venimos cansados, mutilados, heridos a causa de él. Y bueno, pues tenemos al Señor que nos llama y nos dice, ven a mí, yo te limpio, yo te lavo, yo te salvo, yo te amo, yo te abrazo, yo te doy vida. ¿Por qué no nos quiere dejar en semejante condición? ¿Cómo no le daremos nuestra vida? Esta es la razón porque en primera y en última instancia somos cristianos, para ser salvos de la ira de Dios. Esta es la razón de la salvación. No es para que me conceda pues mis deseos temporales, o para que me vaya bien en la vida, o para que todo sea bonito en mi familia. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando que me vaya bien en la vida, estamos pensando en nosotros. Cuando estamos diciendo que le vaya bien a mi familia, estamos poniendo a la familia. Que el matrimonio se resuelva, estamos poniendo al matrimonio primero. Necesitamos entender que lo primero que necesitamos es poder tener una relación correcta con Dios a través del perdón de Jesucristo, entender que el mayor propósito en nuestra vida es ser salvos de la ira de Dios, ser salvos de una eternidad sin Él. Aunque no me fuera bien,
en la vida y que Dios no me concediera ni uno solo de mis deseos, de mis caprichos, de mis necesidades. A veces son necesidades reales como salud, como hijos, con el puro hecho de saber que estoy salvada de mi pecado, que lo voy a ver y voy a vivir con Él por una eternidad, que Él puede muchas veces darme bueno, puede, ¿verdad? Puede librarme de las consecuencias o puedo caminar con Él de regreso de esas consecuencias. Podría estar satisfecho. Muchas veces Dios camina con nosotros de regreso. Mira, hemos muchas veces cavado un túnel terrible y tenemos que venir de regreso. Muchas veces Dios nos libra de algunas consecuencias, pero de la principal consecuencia que nos libra es de la separación eterna. Es por eso que venimos muchas veces cargando las consecuencias de lo que nosotros decidimos y estamos insatisfechos y estamos diciéndole, ay Dios, y perdemos de vista que Él ya nos ha salvado, nos ha trasladado de tinieblas a luz, nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. En todas estas cosas debe cambiar mi manera de pensar. Es decir, tengo que arrepentirme de todas estas cosas, de estar centrado en mí mismo, de pensar que Cristo viene a darme mi mejor vida ahora, Cristo viene a darme todos mis caprichos, Cristo viene a arreglar el matrimonio. Sí, quizás sí, es su voluntad que vivamos piadosamente, es su voluntad que tengas un matrimonio correcto. Pero lo primero que tienes que tener es la fe correcta. Aquí es donde debemos estar enfocados. En mi gratitud hacia Dios. ¿Por qué? Porque nos salva de la terrible consecuencia y de la terrible palabra pecado y efecto del pecado en nuestra vida. Tenemos que estar convencidos de lo vil, de lo inmundo que habita en nuestros cuerpos, en nuestra mente. Tenemos que estar conscientes de eso, porque si no estamos conscientes de esta naturaleza inmunda en cada momento que pasa, en este valle de sombra de muerte en el que estamos parados, nada va a hacer sentido en tu corazón. Joseph Camp dijo, vengan ustedes pecadores, pobres y necesitados, debilitados y heridos, enfermos y adoloridos. Jesús está de pie y listo para recibirte y salvarte, lleno de compasión, amor y poder. Él es capaz y está dispuesto a hacerlo, sin lugar a dudas. Él es capaz y quiere hacerlo. No lo dudes más. Vengan pues todos los trabajados y cargados, los lastimados, los desfigurados y severamente mutilados por la caída. Si esperamos a sentirnos mejor, vamos a terminar sin venir nunca. No a los justos, sino a los pecadores. Jesucristo vino a llamar. ¿Cuál es tu condición? ¿Eres llamada por ser buena persona? ¿Eres llamada por pensar que tienes alguna cualidad por la cual Jesús te ha llamado? Estás en un engaño. No somos buenas personas. No hay bueno ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Necesitas reconocer esta maldad llamada pecado constantemente, diariamente, cada instante de nuestras vidas y correr al trono de la gracia, correr a la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tú nunca has hecho una decisión por Cristo y hoy te estás dando cuenta de lo terrible que es el pecado, lo desfigurada que está tu vida, el desastre que hay en tu vida por haberle dado la espalda a Dios, si hoy Dios te está dando oídos para oír, si hoy está abriendo tus ojos para que caigan todas esas mentiras de Satanás, las cuales has creído, de que tú lo puedes lograr por ti mismo, de que no necesitas a Dios, de que lo único que hay es aquí y ahora y el deleite de este mundo. Si esas mentiras están cayendo en este momento del lugar en donde Satanás las tiene en tu mente y hoy quieres darte cuenta que lo más urgente que necesitas es salvación y vida eterna en Cristo Jesús, se lo podemos decir en una oración. Mira todo el desastre que ha dejado el pecado en tu vida. No lo abraces. Corre a la cruz, corre al Calvario, arrodíllate para que ahí Jesucristo pueda anular el acta de decretos que hay en tu contra y para que Él pueda darte una nueva vida,
un nuevo nacimiento. ¿Dejarás de pecar? No, pero ahora podrás venir al abogado. Si alguno hubiere pecado, tenemos a Jesucristo, el justo. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado para que Él nos lave y nos limpie de toda maldad. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por hacernos consciente de esta terrible desgracia llamada pecado, Señor, en nuestras vidas. Señor, quisieras tú otorgarnos salvación, quisieras perdonarnos. Traemos a memoria todo lo que hemos pecado, Señor, contra ti, contra personas, con palabras, con acciones, Señor. Señor, perdónanos, te necesitamos. Tú eres el varón de dolores, el experimentado en quebranto. Nosotros no hemos sido quebrantadas hasta la sangre, Señor, pero tú sí. Ayúdanos, por favor. Abre nuestros ojos a la realidad de esta palabra, pecado en nuestras vidas, y a venir, Señor, a ser consoladas, a ser restauradas y a una nueva vida por tu Espíritu, por tu gracia, por el arrepentimiento. Ayúdanos a cambiar de dirección, Señor. Necesitamos estar arrepentidas, Señor. Líbranos del remordimiento que nos engaña. Ayúdanos a entender qué es arrepentimiento y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por sintonizarte, gracias por acompañarme en esta serie a la cual le hemos dado tanto tiempo. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros entendamos las consecuencias del pecado en nuestras vidas, pero que hay una solución en Cristo Jesús. Él nos llama a una vida libre del dominio del pecado, Él nos llama a una vida plena y abundante. Recuerda, o somos esclavos del pecado, o somos esclavos por amor de Jesucristo. Yo espero que tú hagas la segunda decisión, que puedas ser esclava o esclavo por amor a Jesucristo y que puedas disfrutar de la vida plena y abundante. Es que cuando el pecado te abrume, sepas que hay una solución en Cristo Jesús, que puedes venir al trono de la gracia, hallar gracia y oportuno socorro, que no tienes un sumo sacerdote el cual no puede identificarse contigo, que Él está listo siempre para limpiarte, para lavarte de toda maldad, de toda maldad. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos otra salida sino correr a los brazos del único que puede darnos la solución a la paga del pecado, que es la muerte, que es Cristo Jesús. Recuerda, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 85-87 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1:00 p.m. Los miércoles, los jóvenes, 6:30 de la tarde, jóvenes de 12 a 17. Y los viernes, las noches de discipulado. Muy pronto, el secreto de las finanzas sanas. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.